Hola, bienvenido a este programa de libros e ideas en el Mostrador Televisión. Hoy con Daniel Matamala, periodista, conductor de CNN, de noticias, y autor de este libro, de este librazo, tremendo libro, Poderoso Caballero, ¿no? Una síntesis sobre un megatema ambicioso, el dinero y la política. Déjame hacer una recomendación porque estamos en verano y en el verano se recomiendan libros para ir en la playa y, ¿no? Este es un librazo. Si usted quiere entretenerse en la arena, se va a entretener, pero también se va a indignar. Y también, más importante que eso, va a lograr comprender. Porque lo que ocurre muchas veces en el periodismo es que los árboles no dejan ver el bosque. Y este libro es un intento por ver el bosque, un intento muy bien logrado, muy bien escrito, yo diría, por ver este bosque grande, ¿no? A propósito de los casos de platas políticas. Ah, que tienen un componente de visibilidad pública desde hace un año y medio en la agenda, pero que esconden algo más. Hay una historia desde siempre de la relación entre el dinero y la política, y Daniel Matamala la aborda y la aborda muy bien, de manera muy ágil. Es más, si usted quiere entender, que tiene esa sensación, pero no entiende muy bien por qué, porque creyó todo lo que le dijeron en el colegio, en educación cívica, que había que ir a votar, que la democracia era importante, si usted tiene la sensación de que finalmente da lo mismo por quién ir a votar, usted aquí va a entender por qué da un poco lo mismo por quién va a votar. ¿Ah? Porque este libro tiene la gracia de mostrar, ¿ah?, la trastienda en la que se tranza el poder en Chile, lo que un cientista político denominaba, Antonio Cortés Terzi, el circuito extrainstitucional del poder. ¿Ah? A las instituciones llega un plato que está precocinado, que está prelisto. Y este libro va dejando claro, ¿no?, quiénes están en la cocina y por qué. Y siempre el dinero es un componente central en este negocio. Las ideas son bastante más accesorias. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias, muy bien, Nico, muchas gracias por la invitación en primer lugar para conversar sobre el libro. Te agradezco también la introducción. Está citado, de hecho, Antonio Cortés Terzi. La cocina de la reforma tributaria es una de las tantas muestras de eso, de un circuito extrainstitucional, o sea que hay toda una estructura de poder formal, pero que hay un poder real que logra colarse por esos intersticios del poder formal y generar legislación a su medida, generar regulaciones o desregulaciones a su medida, afectar la libre competencia, que queda convertido en algo más bien teórico en muchos casos. Y esto viene fundamentalmente, creo yo, y es el análisis que hace el libro, por dos factores. Uno, que tenemos una concentración del poder económico en Chile que es brutal, que es un récord mundial en términos de lo enormemente, no hablamos de desigualdad aquí, sino de concentración en muy pocas manos de un tremendo caudal de poder económico. Y el poder económico naturalmente tiende a convertirse en poder político, eso está en su naturaleza. Si tenemos esa concentración y no tenemos ninguna barrera efectiva, como no la tenemos en Chile, para que ese poder económico se convierta en poder político, tenemos la receta para que la democracia difícilmente pueda funcionar en términos reales, más allá de lo formal. Y eso es lo que investiga este libro en detalle. Justamente tiene una gracia en el capítulo 1 que mezcla cosas aparentemente distintas, como son la discusión y las cifras, está más del ámbito de la sociología, ¿no?, o de la economía política, sobre desigualdad, niveles de ingreso, niveles de consumo, el 1% más rico, el 0,1, el 0,01, con lo que la gente ha visto puesto en todos estos años, este año y medio en la agenda, ¿no?, que son los casos de platas políticas. Y hay un dato escalofriante: hay 5 chilenos que cada uno gana lo mismo que 1 millón de chilenos, o tiene ingresos, en términos de grupo familiar, similares a 1 millón de chilenos, considerando que en ese millón de chilenos hay muchos con ingresos mínimos y algunos con ingresos muy altos también, ¿no? Claro, y esa desigualdad y esa concentración es un problema, por cierto, económico, social, pero es un problema fundamentalmente político, que tiene que ver con cómo se distribuye el poder en la sociedad. Porque cuando es tan brutal esa concentración, y ese dato que tú das es absolutamente efectivo, la pregunta es cómo ese poder tan concentrado se convierte en poder político. Y la respuesta es que se convierte casi automáticamente en poder político a través de muchas fórmulas, desde financiar campañas, que es lo que más o menos hemos sabido en el último año, por medios legales o ilegales. El efecto es más o menos el mismo, financiar políticos y financiar la política, pero también a través de personas, por ejemplo, a través de la puerta giratoria, que permite poner a gente de la confianza de los grandes grupos económicos en puestos claves de la regulación y la fiscalización. Y además, a través de las ideas. También el dinero permite influir en cómo se conforman las ideas
que forman a una sociedad, y eso lo vemos desde los Chicago Boys, digamos, hasta el día de hoy con el financiamiento de centros de estudio. La lucha de la idea es clave y en eso los medios son decisivos. Me atrevo a visualizar que el libro no va a ser comentado en la prensa tradicional, tampoco lo va a ver en Canal 13, porque son medios que pertenecen en definitiva, ¿no?, a esta lógica de concentración del poder económico que tiene que expresarse como poder político también a través de la construcción de sentido común, de imaginario simbólico, y en eso los medios son muy decisivos. O sea, el poder económico concentrado entiende que la batalla simbólica es muy decisiva también, ¿no? Es fundamental, sin duda. Eso también tiene una serie de matices, porque efectivamente en Chile, por ejemplo, muchos de los grandes medios de comunicación son parte de grandes grupos económicos. ¿Significa que el grupo económico puede a su arbitrio hacer absolutamente lo que quiera con ese medio? No, porque está en un entorno también que lo obliga a ser competitivo, que lo obliga a tener profesionales que también tienen sus propias normas para trabajar ahí. Pero evidentemente es un factor. En los centros de pensamiento pasa lo mismo. Los grandes grupos económicos financian, sostienen a los centros de pensamiento. El caso del CEP obviamente es el más relevante de todos, pero también ahí hay un elemento complejo, porque si tú quieres tener control total sobre ese centro de estudios pierde prestigio y por lo tanto pierde influencia. Para ganar poder de alguna manera hay que ceder algo de control, y quienes son los más hábiles, digamos, dentro de las grandes fortunas, son capaces de entender mejor esa ecuación, que es una ecuación un poquito más compleja que la brutalidad de decir sencillamente tengo la billetera y la pongo encima de la mesa. Requieren un nivel de sofisticación. Claro. Tienen la capacidad, sin embargo, de fijar los grandes márgenes en torno a los cuales se da el debate y no salirse de ellos. Por supuesto. ¿No? Y definir hasta dónde llega la pluralidad. Exacto. ¿No? Y hay una definición ahí que en Chile creo que ha sido un factor relevante durante los últimos 25 años, que hace una especie de definición de cuáles son los límites de lo técnico, y que fuera de esos límites entramos en una discusión, comillas, ideológica, como si esa discusión técnica no fuera profundamente ideológica, porque está marcada básicamente por los márgenes del neoliberalismo, que es una construcción ideológica, perfectamente válida por cierto, pero tan ideológica como cualquier otra. Y sin embargo lo que se sale de aquello es muchas veces presentado como no. Ahí están hablando de ideología, no son expertos que estén hablando técnicamente. Claro, y lo saca de la discusión. Y lo saca del margen de lo razonable. Claro. Y eso evidentemente es algo que es muy cómodo para estos grandes grupos y estos poderes económicos. Es notable que un libro se sale de ese margen sin lugar a duda, y yo vuelvo a recomendarlo. Y tú hablabas de que el poder económico tiende naturalmente a buscar construir poder político. Y ponías el caso, a propósito que estamos en este minuto, ¿no? Con el tema de la colusión de los supermercados, como arista de la colusión de los pollos, luego la colusión del papel tisú. Pero yo me atrevería a hipotetizar, no sé qué crees tú, de que en definitiva, si tenemos legislación débil en materia de colusión, por ejemplo, como en muchas otras materias, como la tenemos en materia de fiscalización respecto de las platas políticas, no es casualidad, fue pensado así. El dispositivo de financiamiento de la política es para que la política entienda que tiene un límite que no puede tocar. Si es posible un sistema de AFP en Chile con el cual se están jubilando personas con 150.000, 180.000 pesos, ¿no? Y ese sistema permanece inamovible prácticamente durante 25 años de gobierno elegido en la urna, no es casualidad. El sistema político no puede penetrar por su dependencia política, por su dependencia económica a estos sistemas. ¿Tú cómo lo ves? Mira, por ejemplo, en el caso del sistema de financiamiento de la política que tenemos, creo que es un caso de libro sobre lo que ocurre acá. Se llega a un consenso como país debido a una serie de escándalos de que es necesario regular el financiamiento de la política por parte de la gran empresa. Ok, estamos todos de acuerdo en eso. ¿Qué se hace? Se obtiene un informe elaborado por el CEP en una comisión de la que era parte Leodoro Mate. Leodoro Mate era uno de los miembros de la comisión que elabora este informe que inventa este sistema de los aportes reservados, que es un sistema hecho a la medida de las grandes empresas. Les permite financiar la política, les permite hacerlo en secreto, sin transparencia, y además les permite obtener exenciones tributarias. O sea que todos nosotros, como chilenos, ayudemos o subsidiemos a través de recibir menos impuestos a esas grandes empresas, aquellas en secreto, sin decir quiénes hacen el financiamiento y a quién, financian la política para sus propios intereses. Es un sistema que está completamente hecho y pensado desde el interés de esas grandes empresas que quieren mantener su influencia. Y ese sistema es aceptado, y finalmente es un proyecto de ley que envía un gobierno socialista, un gobierno de la concertación, el gobierno de Ricardo Lagos. Y esa es la gracia, eso es lo que permite legitimarlo. Claro, que lo legitima, tal como Ricardo Lagos tuvo al CEP como su gran contraparte en temas como este. En este tema, en el tema que hablábamos de eliminar el delito de colusión, esto también surge como una agenda público-privada que el gobierno de Lagos consensúa con los grandes empresarios.
con Juan Claro en su momento y luego con colaboración del CEP. Entonces, aquí se ve un cogobierno en estas materias, en materias que influyen directamente Cogobierno en a las los grandes sombras, empresarios. además. En las sombras, por cierto. En materias que influyen directamente a los intereses de los grandes empresarios. Les permiten financiar la política para tener influencia sobre ella. Ellos son parte de ese diseño. Les permite no enfrentar penalidades cuando ellos caen en conductas que atentan contra el libre mercado. Supuestamente Chile debería ser el paraíso del libre mercado y la libre competencia, pero hacemos exactamente lo contrario en la práctica. Entonces, esa capacidad de influir del dinero queda muy clara cuando los temas como estos le incumben directamente. Oye, tu libro también tiene una pretensión histórica, aparte en el siglo XIX, con la construcción de las grandes fortunas, ¿no? Recuentas sobre todo el caso de Agustín Edwards McClure, ¿no? Sí. Un hombre emblemático en la construcción del medio de comunicación, del mercurio, de darle un rol político al mercurio, y en esta relación carnal entre grandes fortunas oligárquicas y poder político, a un nivel que hoy día nos parecería impresentable, ¿no? Claro, porque y después, hoy el que único... va a los sí. años 60, ya con la irrupción de fuerzas de centro y centro-izquierda, y cuentas cómo Estados Unidos financia al proyecto de Eduardo Frei, ¿no? A la candidatura de Frei en el año 64, ¿no? Para detener a Allende, ¿no? Y es clave en esa negociación a la cual se supedita el gobierno norteamericano, porque en definitiva es de empresas norteamericanas, claro. Y ahí es clave la relación de Edwards con Rockefeller, ¿ah? Que después entra a hacer negocios con la Corfo bajo el gobierno de Frei Montalva. Continúa también con los grupos económicos construidos al alero de la dictadura militar. Y entonces uno podría decir, bueno, el dinero y la política siempre han estado en un concubinato, ¿no? En una relación espuria que ocurre en la trastienda, ¿no? Que el elector no ve y no puede ver, porque si la viera, ¿no? Se acaba la gracia del teatro, claro. ¿Ah? O del títere, ¿no? Vemos al tipo que está moviendo a los actores. Sin embargo, ¿qué característica tiene la diferencia, el conjunto de la política desde el siglo XIX y XX a la que adquiere desde el retorno de las elecciones del año 90 y la hegemonía de la política neoliberal? ¿Tú ves algún matiz en esta de diferencia en la relación o es una continuidad? Yo creo que hay bastante continuidad en términos de cómo el poder económico busca distintas formas de intervenir en el poder político. Como tú lo decías, en el siglo XIX es la forma más directa. Los mismos dueños de los grandes grupos económicos son ministros, son senadores, definen la presidencia de la República, o sea, es una relación muy directa. La mejor muestra es la Guerra del Pacífico, en la cual el Estado de Chile se involucra y confunde su política de Estado con la política de una compañía salitrera, con capitales chilenos y británicos, de la cual prácticamente todo el gobierno era accionista o tenía cargos importantes. Y hay comunicaciones súper claras entre el agente británico de esta compañía, en que cuenta muy abiertamente a su casa matriz en Londres cómo se hace este tráfico de influencias que es absolutamente desembosado y que confunde finalmente los intereses privados con los intereses del Estado de Chile en ese momento. Luego, en los años 60, es muy sabido que Estados Unidos y la CIA intervinieron económicamente en la política chilena. Lo interesante, y donde yo hago hincapié en este libro, es que hay, claro, un tema político que tiene que ver con la Guerra Fría, pero hay muy fundamentalmente un gobierno estadounidense que responde a las presiones de sus propios financistas, de empresas estadounidenses, como Anaconda, por ejemplo, los dueños de la gran minería en Chile, que presionan al gobierno estadounidense, al que a su vez financian en sus campañas, en la campaña de Richard Nixon, por ejemplo, para que les permita entregar fondos a la oposición o al gobierno de Eduardo Frei en su momento en Chile. O sea, también hay un nexo privado y que se hace, como bien tú decías, básicamente en esta relación entre Edwards y Rockefeller. Y después, una pieza que creo que falta... Frei Montalva muy preocupado de que esto no se supiera porque se arruinaba inmediatamente su... Exactamente, eso también lo cuenta el embajador, en fin, están los cables desclasificados, que es una historia bien sabrosa. Y después, en toda la historia de la implantación del neoliberalismo de los Chicago Boys, hay, creo, una pieza de la que se habla poco, que es el hecho de que estos economistas de Chicago, en primer lugar, son organizados en base a grupos económicos. Ellos tienen nexos directos con los grupos económicos. Y cuando implantan la política de shock, de liberalización, esa política está digitada porque beneficia particularmente a algunos grupos en desmedro de otros. Precisamente a los grupos que tenían mejores contactos políticos y que por su posición de liquidez iban a poder tomar la ventaja. Y ahí aparece el grupo Cruzat, el grupo VHC, en esa primera parte de la implementación del neoliberalismo. Se monta un mito de que los Chicago Boys actuaron simplemente por ideología, creyendo que había que dejar actuar a las fuerzas del mercado a la mano invisible.
cuando hubo mano invisible real, ¿no? Que actuó desde la política. Claro, el punto es que todas las decisiones, no hay decisiones políticas que no tengan efectos en que creas ganadores y perdedores. Exacto. Y una decisión tan radical como la que toma Chile alrededor del año 75 en términos de un cambio abrupto de su economía, tiene claramente un grupo que va a ser beneficiado y muy beneficiado y otros que van a ser perjudicados. Y esa es una decisión que se hace a dedo y se crean grandes grupos económicos prácticamente de la noche a la mañana gracias a esa decisión política que toma una dictadura, por cierto, sin ningún estándar de transparencia, de participación, ni mucho menos. Sí, ahora tú hablabas de a propósito de Lagos, ¿no? De cómo se crea la ley de financiamiento de la política y también recrea la necesidad que tiene el laguismo desde que Lagos es candidato a partir de todos los 90 de acercarse a los grupos económicos para despejar la idea de que el gobierno de Lagos, que eventual gobierno de Lagos va a venir después, va a ser perjudicial a sus intereses, ¿no? Y ahí empieza la relación justamente con este personaje que hoy día hemos visto, el gran titiritero de la política, que es ¿cómo se llama? Julio Ponce Lerú. Claro, Ponce Lerú es de los primeros que, viniendo de una postura que uno pudiera pensar que iba a ser una postura muy dura de defensa del legado de la dictadura de su suegro, por lo demás, prontamente él hace el cambio y él entiende que tiene que armar lazos y armar nexos con este nuevo grupo de poder que es la Concertación, que es un grupo que después de la campaña del no se queda sin fondos externos, campaña financiada fundamentalmente por fondos de Estados Unidos, de Alemania, de Italia, eso se acaba. Tienen que buscar nuevas formas de financiamiento. Hay una necesidad mutua. Por un lado, empresarios tan cuestionados como Ponce Lerú tienen en primer lugar que validar sus privatizaciones, por ejemplo, validar la forma en que armaron su fortuna, obtener o comprar una cierta impunidad la para amenaza ellos. de que se sean revisados en el Congreso Democrático las privatizaciones. Exactamente. Y en eso se logra llegar a cierto acuerdo, por el cual además estos empresarios recientemente comienzan a dar un financiamiento mucho más transversal. Y los más dogmáticos, como los famosos tres mosqueteros, ¿no? Encabezados por Eugenio Heilemans, son desplazados por estos grupos más pragmáticos que dicen no, tenemos que tener buenas relaciones con todos. ¿No? Y claro, el caso de Benninger es clave en términos de decir vamos a desarmar esa amenaza de revisar las privatizaciones, para lo cual había antecedentes clarísimos arriba de la mesa y se toma la decisión política de decir no, vamos a dejar esto hasta acá. Y el gran heredero de Benninger, de su ideología, de su construcción, es Enrique Correa, ¿no? Bueno, Enrique Correa evidentemente Enrique Correa da para un libro por sí solo. Enrique Correa es un símbolo de todo esto y ahí a mí me parece una frase este año que es brillante en términos de cómo muestra una realidad. Cuando a propósito de el lobby que hace Enrique Correa a petición de la Iglesia Católica, de la jerarquía de la Iglesia Católica, le preguntan al ministro del Interior y el ministro del Interior dice, bueno, pero si Enrique Correa es un amigo de este gobierno. Y uno dice, ¿a qué nivel hemos llegado de no entender lo que significa una república, una democracia, que primero un gobierno tiene amigos? ¿Por qué un gobierno va a tener amigos? Un gobierno tiene que gobernar para todos los chilenos. Y segundo, ese amigo es el principal lobista de las grandes empresas y de los poderes económicos en Chile. Y el ministro del Interior dice eso sin ninguna malicia, sin darse cuenta de que está revelando una realidad que no tiene nada que ver con que debería ser el funcionamiento de una república y que tiene mucho más que ver con una especie de club de amigos de la élite, donde hay favores que se intercambian entre poderes políticos y económicos. También tú mencionas el rol que tiene Carlos Minami, que fue el primer jefe de la campaña de Lago, ¿no? En el blanqueo de Jurasek. Claro, ¿no? él es el proceso de privatización. Claro, en un momento de que Jurasek, empresa Endesa. En un momento en que Jurasek todavía enfrentaba grandes cuestionamientos, Minami le hace una especie de homenaje público y dice que si no hubiera habido emprendedores como Jurasek en su momento, el Estado no hubiera tenido que tomar tantas iniciativas porque gente como Jurasek lo podía hacer. Olvidando que Jurasek no había creado Chilectra ni mucho menos, había sido comisionado por la dictadura para hacerse cargo de la empresa estatal y había salido de ese proceso de privatización como controlador. No es precisamente, creo, el ejemplo de un emprendedor que crea algo de la nada, digamos, y consigue generar una riqueza, sino es alguien que más bien toma una posición de poder del Estado y aprovecha de ella en términos personales. Claro, tú muestras también cómo son como todos los personajes, la Concertación, Benninger, Correa, ¿no? Hacen que la Concertación sea muy dócil a los intereses del gran empresariado, ¿no? Y esa docilidad, de alguna manera, genera un cambio cuando gana Piñera, ¿no? Claro. Hay un cierto entendimiento de parte, creo, de la gente que hizo la transición de que la clave era evitar una regresión autoritaria y que para eso era fundamental cortar el nexo de conveniencia entre Pinochet y los empresarios. O sea, entendían, creo que esa fue la construcción teórica,
que si se lograba que los empresarios tuvieran una lealtad con el sistema democrático, porque entendían que les convenía mantener un sistema democrático, la posibilidad de que Pinochet pudiera amenazar a la democracia quedaba desarticulada. Y en esa especie de construcción teórica se llegó hasta extremos. Claramente, se llegó a extremos de beneficiar a los grandes empresarios, de incluso presionar a autoridades antimonopolios para que no hicieran su pega en términos de fiscalizar a las grandes empresas, y eso finalmente se fue convirtiendo en una relación de conveniencia que no sé si decir que se salió de control, pero que claramente luego fue generando sus propias dinámicas, en las cuales ya los intereses comenzaban a confundirse. Y un poco Bachelet ingenuamente cree que puede alterar esa relación de control que tienen los grandes intereses económicos sobre la concertación, que son en definitiva los que gobiernan con ella, ¿no? Y estamos en... Bueno, también ahí se cometen errores que son bastante inexplicables, me parece a mí, que el hecho de que el programa de Bachelet, que supuestamente era este programa que quería generar más igualdad, que quería atacar a los intereses de los poderosos de siempre, como fue una frase que incluso se acuñó, finalmente es un programa que en parte termina siendo financiado por esos mismos grupos económicos. Cosa que es totalmente absurda. De manera ilegal, además. Y además de manera ilegal. El comando pre-campaña, claro, lo mencionas tú, ¿no? La indignación de Peñailillo, cuando ese impuesto interno arremete la primera querella, mencionando a SQM, ¿no? Claro, abriendo... que además al ser ilegal genera otro problema, porque no solamente genera un lazo de conveniencia, digamos, económica entre políticos y grandes empresarios, además finalmente termina generando una cierta complicidad, porque finalmente ambos terminan siendo cómplices de un eventual delito, y por lo tanto el político tiene incentivos para tapar aquella actividad ilegal, que es lo que vimos que ocurrió especialmente en el primer semestre de este año con el caso SQM. A esta altura, después de toda esta revelación y te formaste este cuadro, ¿está bien que sigamos hablando de la democracia chilena o hablemos de la plutocracia chilena con elecciones periódicas? Para usar bien el lenguaje, que es algo tan relevante, ¿no? Es una pregunta que yo hago en la introducción y que yo prefiero más bien dejar abierta para mantener una dosis de optimismo. Yo creo que no hay que perder de vista que creo que ha sido un buen año para la democracia chilena, en términos de que cosas que estaban ocurriendo, que venían ocurriendo hace muchísimos años, por primera vez se ponen a la luz pública. Y el hecho de que salgan a la luz pública demuestra las limitaciones que también tiene el poder del dinero. El hecho de que los jerarcas de un grupo económico tengan que ir a tribunales, pasen por lo menos un par de semanas en un anexo cárcel, el hecho de que grandes empresarios como Andrónico Luksic tengan que ir a declarar o tengan que pedir perdón públicamente, como lo hizo Eleodoro Mate, creo que es algo que da cuenta de que también hay limitaciones al poder económico. No es un poder omnímodo, es un poder que está en disputa con otros poderes dentro de la sociedad. Y por eso yo prefiero dejarlo como una pregunta abierta, como una noticia en desarrollo, en la cual curiosamente yo creo que el 2015 fue un muy buen año. Porque lo primero es que tomemos conciencia de las cosas que están pasando y eso puede permitir rebarajar el naipe del poder en una sociedad. Pero te insistí en el sentido de que tal nivel de facticidad, que es altísimo, ¿no? Transforma en una caricatura, en un mero dispositivo comunicacional, la idea de la democracia, ¿no? Que supone, opera sobre la base de decir a la gente, vaya a elegir usted a quién lo va a representar, cuando en definitiva ese que lo va a representar tiene un margen muy prefijado donde jugar y hay cosas que no va a poder hacer. Claro, no, da lo mismo si he elegido un senador Navarro, porque el senador Navarro, que no sé, podría estar contra la AFP, contra la ISA, con todas las cosas como está, no, por ser parte de un conglomerado no tiene ninguna capacidad operativa, que en definitiva operan, el poder en ese conglomerado responden a otros intereses. Sí, yo creo que la limita, yo no diría que la termina completamente, yo no creo que dé lo mismo por quién votar o si votar o no. Creo que hay un poder limitado que sí está en manos de la gente y con el cual se pueden generar cambios. ¿Es un poder absoluto? Por supuesto que no, está muy limitado por el poder del dinero. Pero creo que se ha demostrado también que hay posibilidad de implantar temas nuevos, que hay posibilidad de discutir otros asuntos, que además cuando se genera una presión pública pasan cosas de una esfera tal vez limitada, pero pasan. Hoy el mismo tema de la corrupción está avanzando y se está discutiendo en el Congreso. Sin duda. Y en la medida en que se mantenga la presión pública, es perfectamente probable que haya una ley nueva. En los temas de transparencia política también algo se ha avanzado, a los empellones, con mucha resistencia, pero cuando se genera una presión y una masa crítica, finalmente el sistema también se ve obligado a generar cambios. Entonces yo prefiero mantener cierto optimismo en términos de que pueden pasar este cosas. proceso de control oligárquico tiene por primera vez un contrapeso efectivo fuera del sistema, ¿no? Hablo de las redes sociales, la ciudadanía, la opinión pública. Sí, y de también actores políticos que están entrando y que están entrando con ganas de hacer cambios. Y fíjate que no solamente desde un sector determinado. Yo creo que también hay gente, tanto en la derecha como en el centro, en la izquierda, que ven con mirada crítica estas cosas y que hablan de desafiar efectivamente. O sea, hay algo que también
también queda muy claro es que todo este juego de cachetar de payaso entre izquierda y derecha no es más que eso, ¿no? El que hemos asistido durante todo este periodo, ¿no? En definitiva. Sí, pero yo insisto en que me parece que hay fuerzas interesantes, que hay que seguir y este libro... O sea, por eso el clivaje no es entre izquierda y derecha el efectivo, No sino que es lo viejo y lo nuevo. No necesariamente, Ah, claro. las redes, sí. Claro, o entre quienes tienen más conciencia de la necesidad de generar un cambio, que no tiene que ver necesariamente con una cosa generacional. Hay jóvenes Sí, muy por viejos y cierto, viejos muy jóvenes jóvenes, también, sí. en la política como en todas partes. Pero por eso este libro también trata de poner temas a disposición de los ciudadanos. Entender, yo creo que entender, comprender lo que está pasando para que luego cada uno tome las decisiones sobre cómo actuar es súper importante. Y esa es la idea de la contribución. Daniel, ¿cuál es el making of de este libro? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuándo? ¿Cómo te pillaste con la explosión del caso Penta? ¿Qué le pasó al libro cuando esto empezó a ser ya tema Esto público? lo empecé a trabajar más o menos a mediados del 2014, año antepasado y a estas alturas. A mí, cuando yo lo estaba empezando, la primera alerta que se me encendió fue cuando se produce la primera acción en el caso Penta, todavía un caso solamente económico, y aparece el diputado Gustavo Asbun, vicepresidente de la UDI en ese momento, acusando de que hay una persecución política de impuestos internos contra estos contribuyentes honestos, qué sé yo, que eran Delano y Lavín. Y dije, aquí hay algo, si bien todos conocíamos, digamos, la relación entre Penta y la UDI, cuando algo se hace tan público de esta manera, hay algo mucho más interesante para investigar. Y partí con ese tema. Evidentemente después hubo muchas cosas que en 2014 podría haber parecido entretenido poner en un libro y que a estas alturas ya son obviedades, como hablar del financiamiento político. Pero fui consiguiendo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, con la colaboración de la UDP, con quienes trabajamos en conjunto en este tema, logramos conseguir la lista completa de todas las empresas que han financiado la política vía aportes reservados, desde que existe la ley. Son 1.286 empresas y eso nos permite, por ejemplo, dar cuenta con absoluta certeza de que todos los 20 grandes grupos económicos de Chile han financiado la política. No hay ninguno que haya estado fuera. Y por lo tanto hay una cosa sistémica en la cual estos grandes grupos entienden que parte de la forma en que ellos cuidan sus negocios, de la forma en que ellos conservan su poder, es influir mediante el dinero a la política. Entonces hay una serie de datos que fueron apareciendo, Es lo que se llama la industria de defensa de la extrema riqueza, ¿no? Claro. Una serie de dispositivos que tienen para mantener lo que tienen y aumentarlo, ¿no? Exacto, que que no tiene que ver sacar con las tasas de ganancia. y tiene que ver con financiar la política y los políticos, tiene que ver con poder hacer lobby sin restricciones legales. Tenemos una ley recién aprobada de lobby que francamente es difícil decir que realmente sea una ley de lobby. Es una ley que tiene ciertos estándares de transparencia, podría ser uno a lo más. Cómo los grandes poderes logran también que el sistema tributario sea hecho a su medida, hay un capítulo dedicado a eso, cómo logran influenciar la libre competencia y evitar la libre competencia. Uno de los grandes temas, y que con las colusiones queda más que claro, es que al gran poder económico la libre competencia no le conviene. La libre competencia le conviene al que viene de abajo, al retador, al que quiere quitarle un pedazo de su participación. El que ya tiene un control del mercado no quiere competencia. Y el poder económico influye en el poder político precisamente para evitar que haya normas Para que matar generen la libre competencia. Por eso Claro. es tan difícil armar un negocio siendo chico en cualquier ámbito de la economía chilena. Claro, y uno dice, bueno, Chile no era supuestamente el gran ejemplo de libre mercado, de libre competencia. Bueno, ese es un discurso que se cae muy rápidamente cuando uno investiga lo que está pasando en los grandes mercados en Chile. Oye, ¿y algún otro proyecto editorial después de No, esto? no. ¿O tenés que descansar? Fue un año... Pero te quedó algo dando botes en la investigación, decir, esto es un tema en sí mismo, yo me meto acá. Mira, la verdad es que la gran pega de esta investigación, y ahí me ayudó mucho mi editor Andrés Insunza, fue precisamente ir descartando cosas, porque este libro podía tener 2.000 páginas. Hay una cantidad de temas enormes, y hay algunos que se trataron más en profundidad, algunos otros de los que doy ciertos esbozos. Un tema muy interesante, por ejemplo, es el de las AFP. No solamente en términos de las jubilaciones que dan o de cómo funcionan como sistema de previsión. Algo muy interesante en las AFP es cómo se arma todo un dispositivo por el cual todos los chilenos ponen una cantidad enorme, gigantesca de dinero en fondos, pero son despojados del poder que ese dinero les debería dar. Los ahorrantes, los cotizantes chilenos, deberían ser extremadamente poderosos como grupo de presión porque manejan una cantidad de plata que significa un enorme poder político. Pero el sistema está diseñado de una manera tal que despoja al dueño de ese dinero, porque nosotros somos los dueños de nuestra cuenta en la AFP, nos despoja de cualquier posibilidad de ejercer el poder que ese dinero nos debería dar y le da un poder vicario con dinero ajeno a un pequeño grupo de personas bien conectadas políticamente que manejan las AFP.
Exactamente. Que, por ejemplo, El flujo fresco de plata para Sanhattan permanente. y que pueden decidir en secreto apoyar a un candidato con las comisiones que nosotros tenemos que pagar sin siquiera preguntarle a quienes pagan esas comisiones, o sea, con un porcentaje de nuestro sueldo. Entonces, ese dispositivo, que es muy brillante y que fue elaborado por José Piñera, tiene que ver con eso, cómo se genera un poder político, pero curiosamente con el dinero de otros, con nuestro dinero. Bueno, te agradezco, Daniel, de nuevo. Imperdible para este verano, Poderoso Caballero de Editorial Catalonia y UDP Ediciones. No se lo pueden perder para seguir comprendiendo el proceso que está viviendo Chile en esta relación de trastienda que había y que empieza a aclarecer entre el dinero y la política. Gracias, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Excelente libro que va en Constitución.